El mundo es para los que la tienen clara, para los que saben lo que quieren y van a buscarlo. Saben qué música escuchar, qué deporte hacer, qué teléfono tener, a quién seguir, qué postear, de qué hablar, cuándo divertirse y qué elegir. Impulsan el espíritu emprendedor. Son los que se informan de todo antes de tomar una decisión. ¿Cuál es la carrera que los apasiona? ¿En qué trabajar? ¿Dónde viajar? Quieren sobresalir. Son líderes naturales. Impulsan, aprenden, emprenden, apoyan y enseñan. Necesitan una universidad que piense igual que ellos, donde todos puedan proyectarse más allá del aula, perfeccionarse, globalizarse, validarse, porque los que la tienen clara no quieren esperar y no se conforman con ser uno más. La importancia de tener las cosas claras. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores. Ya, chiquillos, bienvenidos a la última clase de contenido. Hoy día vamos a terminar de ver lo que es electroquímica, celdas galvánicas, celdas electrolíticas, potencial de celda, también conocido como fuerza electromotriz, FEM, la FEM de una celda, que es básicamente el voltaje de la pila. Ya, todo eso lo vamos a ver hoy día. Les recuerdo que el chat aparentemente no funciona, pero sí está, puedo leer sus comentarios en el comentario del chat. Y si tienen preguntas, mándenlas al link que está debajo de la ventana del chat, porque ahí las voy a poder mostrar aquí atrás mío y lo vamos a poder ver en grande y discutir todo. Ay, si tengo cara de que estoy cansado es porque lo estoy. Así que con esto dicho vamos a empezar. Sabemos que una reacción de óxido-reducción ocurre principalmente por una transferencia de electrones. Hay una semi-reacción de oxidación en la cual la sustancia pierde electrones y hay una semi-reacción de reducción en la cual la otra sustancia, ¿cómo lo podría decir? El compañero... si yo tenía esa palabra, ya. El otro se reduce. Aquí ejemplificado tenemos una reacción de óxido-reducción del zinc con el cobre. De la clase pasada sabemos que esto ocurre en medio acuoso, son sales. Zinc más sulfato de cobre nos da sulfato de zinc más cobre metálico. La reacción en total tiene una transferencia de 2 electrones. 2 electrones. Ahora, si nosotros conectamos estas dos semireacciones a través de un sistema no muy complejo que vamos a ver bien en detalle hoy día, podemos entonces tener lo que se denomina una celda galvánica. ¿Por qué se llama celda galvánica? Porque fue el señor Galvani el primero en hacerla y la gente ponía su nombre a sus inventos. Aquí tenemos el cátodo de cobre, que es el cobre metálico. Tenemos un ánodo, que es de zinc. El zinc sabemos que se oxida en el ánodo, el cobre sabemos que se reduce, por lo tanto estamos teniendo cobre metálico de la reducción. Aquí entre medio tenemos un puente salino que lo que permite es un intercambio iónico para mantener iguales las cargas, ¿cierto? Tenemos cargas positivas que se están reduciendo, por lo tanto pasan a ser neutras y por lo tanto carga negativa tiene que entrar al tubo y las cargas positivas del tubo entran a disolución para mantener las cargas constantes y ocurre lo contrario en la otra parte de la celda. Tenemos que zinc se transforma en zinc metálico, por lo tanto carga negativa tiene que entrar al frasquito con la disolución. La disolución generalmente, el líquido en sí generalmente son las disoluciones de las sales, sulfato de zinc y sulfato de cobre en este caso. Todo esto se conecta por fuera a través de un voltímetro o voltámetro, como ustedes quieran decirlo. Ya vamos a ver por qué obtenemos el voltaje de esta pila 1.10 volts
positivos. Pero este es el voltaje de una celda galvánica. ¿Qué es lo importante de la celda galvánica? Que ocurre de manera espontánea. Ocurren siempre de manera espontánea. Es cosa de conectar ambas placas, el cátodo y el ánodo, para llevar a cabo la reacción. Utiliza una reacción química que finalmente me produce un trabajo eléctrico. Esto es lo que se denomina la FEM, es el trabajo eléctrico realizado por la pila. ¿Cómo funciona la pila? Ya lo dijimos en una hoja. Si bien se ve feo, lo vamos a explicar paso a paso. Estén conmigo, no se asusten. Tenemos nuestra pila de ejemplo. Tenemos zinc metálico que se oxida a zinc más 2. Tenemos el puente salino, que son las dos barras en paralelo que están al medio. Y tenemos la reacción de reducción en el que el cobre más 2 se transforma en cobre metálico. En el ánodo, que es el polo negativo, ocurre la oxidación, que es la semirreacción de oxidación del zinc. En el cátodo, polo positivo, la reducción de cobre más 2 a cobre metálico, cobre elemental. El puente salino es, bueno, lo que está al medio de las dos barras en paralelo, que permite el flujo de los iones. Los electrones se mueven a través del circuito, vía externa del circuito, y siempre van de ánodo a cátodo, de negativo a positivo. ¿Por qué? Porque son los electrones los que se están moviendo, y si el cátodo tiene carga positiva, entonces la carga negativa tiene que ir para allá para contrarrestarla. Así funciona una celda galvánica. Fácil, bonito. Hay celdas que obtienen mayor voltaje, hay celdas que no tienen tanto voltaje. Yo conozco pilas como del tamaño de la AA, la típica de... ¿Cuánto voltaje tiene? ¿1 volt? ¿1,1 volt? Creo. Del mismo tamaño, con otros materiales, con otros materiales, y la pila del mismo tamaño daba un voltaje de 3.3 volts. Esa pila costaba 4 veces más que la pila sin mercurio, creo que vende, no sé, Duracell, por ejemplo, o Rayovac. La fuerza electromotriz es el flujo de los electrones desde el ánodo hacia el cátodo, siempre de manera espontánea. Siempre de manera espontánea. Van desde el punto de mayor potencial al de menor potencial, igual que en un gráfico de una reacción espontánea, de mayor potencial a menor potencial. Se mide en volts, y el volt es la diferencia de potencial eléctrico. Nada más que eso. ¿Cómo se calcula volts? Son los joules partido en la resistencia, o sea, partido en la carga, que son los coulombs, joules partido en coulomb, voltaje. Todo esto se ve más en profundidad en lo que es material electivo de física. Una manera muy sencilla de calcular el potencial de la celda es el potencial estándar de reducción del cátodo menos el potencial estándar de reducción del ánodo. Ahora, ¿qué es lo importante? Siempre son los potenciales de reducción, nunca son potenciales de oxidación. Porque si ustedes se preguntan, pero ¿cómo a partir de más 0,34 y más 0,76 obtengo 1,1? Si en el ánodo debería ser menos el potencial de reducción, por lo tanto debería ser 0,34 menos 0,76. La gracia aquí está en que ese voltaje para esa reacción es la reacción de oxidación, que es el proceso contrario a la reducción. Y como es el potencial de reducción, simplemente el valor es el contrario, o el equivalente con el signo negativo. ¿Por qué? Lo vamos a ver cuando veamos la celda electrolítica. Pero para calcular el voltaje de la pila, potencial de reducción del cátodo menos el potencial de reducción del ánodo. Fácil y bonito. Esta pila compuesta entre cobre y zinc nos da un voltaje entonces de 1,1 volts. Tenemos una pregunta. Doña Catalina Berríos nos pregunta: profesor, ¿esta es materia de tercero y cuarto? Sí, esta es materia de módulo electivo, módulo diferenciado, material electivo de química que corresponde a los cursos de tercero y cuarto medio. Sí. Sí. ¿Dónde está el mouse? Aquí está el mouse.
Entonces, celda galvánica espontánea de negativo a positivo, el potencial de la celda es cátodo menos ánodo. De reducción, reducción del cátodo menos la reducción del ánodo. El cátodo es donde se reduce, el ánodo es donde se oxida. ¿Hasta qué materia voy a estudiar si va a ser un título técnico? No tengo idea, porque la PSU aparentemente... No, mal. Porque las pruebas para los títulos técnicos tengo entendido que son distintas a la PSU. Sin embargo, sí deberías estudiar... No creo que entre mucho... pero es que química orgánica ahora es común. Ácido base. La verdad no sé. Es mejor que entres al centro, a la página web del centro técnico o vayas al centro técnico y preguntes cuáles son las materias que se preguntan dentro de las distintas pruebas de selección que tiene el centro. Eso es lo mejor, en mi opinión, porque yo no sé. Honestamente no tengo idea hasta qué materia entra para un título técnico. Pero faltan muchos técnicos en este país, así que en buen chileno, vos dale. Yo te apoyo totalmente. Ya, celda galvánica, un voltímetro, voltaje, cátodo menos ánodo. Mouse. Perfecto. Una celda electrolítica es el contrario de una celda galvánica, el complementario. Ahí estaba la palabra, el complementario. La celda electrolítica es el proceso contrario, por lo tanto, si la celda galvánica ocurre de manera espontánea, el mouse se mueve solo, ¿qué está pasando aquí? Si la celda galvánica ocurre de manera espontánea, la celda electrolítica ocurre de manera no espontánea. Por lo tanto, tengo que aplicar un potencial externo a la reacción para que pueda ocurrir. Como tengo que aplicar un voltaje y ocurre la reacción inversa, el voltaje total de la celda electrolítica es el equivalente a la celda galvánica, pero negativo. Un voltaje positivo significa que la reacción es espontánea. Un voltaje negativo me indica que la reacción no espontánea. Si el voltaje es positivo es una celda galvánica, si es negativo es una celda electrolítica. Si bien en la celda galvánica en la celda electrolítica y la celda galvánica, la reducción sigue ocurriendo en el cátodo y la oxidación sigue ocurriendo en el ánodo. Pero ahora el cátodo es el polo negativo y el ánodo es el positivo. Entonces, celda galvánica, ánodo negativo, cátodo positivo. Celda electrolítica, ánodo positivo, cátodo negativo. Con que se aprendan una, se saben las dos. Acuérdense de ese tip. Si se saben que la celda galvánica, el cátodo es el positivo, automáticamente saben que el ánodo es el negativo. Y en la celda electrolítica, que el cátodo es el negativo y el ánodo es el positivo. Entonces, celda galvánica, cátodo positivo. Siempre positivo. Mentalidad positiva. Deducción impositiva. Intuición química. Segundo simposio de química física. Ya. Una celda electrolítica es una, por ejemplo, como esta. ¿Cierto que sí? Bello, hermoso. Tenemos un cátodo, que en este caso es de sodio. Tenemos el ánodo, que es de una disolución de cloro. Tenemos una fuente de corriente directa que me impulsa la reacción a funcionar en el sentido contrario. El voltaje de reducción, o sea, el potencial de reducción estándar de pasar de catión sodio a sodio metálico es menos 2.71 volts, lo que es mucho. Potencial de reducción estándar de... A ver, ya, sí. Si gana, se reduce. Perfecto.
La reacción de oxidación del cloro de 2 cloros negativos a cloro molecular más 2 electrones, que esa es una reacción de oxidación porque está perdiendo electrones, tiene un potencial de reducción de 1,36 voltios. Tiene un potencial de reducción de 1,36 voltios. ¿Cierto? Por lo tanto, como es el potencial de reducción y yo... ¡Ay, se me corta la mano! Como es el potencial de reducción y yo tengo una reacción de oxidación, el voltaje es el inverso. Tengo entonces que 2 moléculas de sodio más 2 moléculas de cloro me forman 2 sodio, o sea, sodio metálico, 2 sodio metálico más una molécula de cloro molecular con un voltaje total de menos 4,07 volts. Por lo tanto, esta reacción no va a ocurrir bajo condiciones normales porque necesita que se le apliquen 4,07 volts. Esa es la diferencia. No es que yo les haya mentido antes, porque la reacción sigue teniendo un voltaje negativo, por lo tanto no es espontánea. Pero para que la reacción ocurra, tengo que aplicar un potencial mayor a 4,07 volts. Si yo aplico 4,07 volts, la reacción se encuentra en equilibrio, al igual que la energía libre de Gibbs. Si delta G es negativo es espontáneo, si delta G es igual a 0 está en equilibrio, y si delta G es mayor que 0 entonces está en equilibrio. Acá es lo mismo. Si el voltaje es negativo, la reacción es no espontánea. Si el voltaje es igual a 0, la reacción está en equilibrio. Y si el voltaje es mayor que 0, la reacción es espontánea. Entonces, para llevar a cabo esta reacción, esa de pasar de catión sodio y ion cloruro a sodio y cloro molecular, tengo que aplicarle 4,0 volts, porque una reacción, o sea, una celda electrolítica necesita que se le mande voltaje. ¿Qué voltaje? Mayor a 4,07 volts en este caso. Ya, perfecto. Ya, sí. ¿Por qué no? Si igual sirve, ¿por qué no? ¿Alguna duda con esto, chiquillos? Si quieren después lo puedo escribir después. Ah, ya, perfecto. Entonces no lo hago. ¿Alguna duda respecto a esto, chiquillos? Recuerden mandar sus dudas al link que sale en el chat. Por favor. ¿Ya? Entonces, celda electrolítica, el voltaje es negativo. La reacción no ocurre. ¿Cuánto voltaje tengo que aplicarle? El mayor para que la reacción ocurra. ¿Cierto? Perfecto. Tenemos eso. Han pasado 20 minutos aproximadamente. ¿Cuáles son los usos de una celda electrolítica? Puedo obtener metales activos a partir de sales fundidas. Como ya vimos acá, puedo obtener sodio metálico a partir de una sal de sodio, como lo es el cloruro de sodio en disolución. Puedo refinar distintos metales. A través de este proceso se puede refinar aluminio, cobre, níquel, oro, mercurio, todos estos metales preciosos y elevados por el mundo y la sociedad que se pueden refinar a través de este método. Hay un platinado o niquelado electrolítico. Está mal escrito ahí, fue un error mío. Platinado, niquelado, cromado, todos esos términos son una celda electrolítica. En el que yo tengo, por ejemplo, aquí una placa de plata. Le aplico el voltaje para que se ocurra la reacción inversa y la plata se adhiere a la superficie del metal, platinando efectivamente la superficie del metal. ¿Cuáles son los usos de esto? Evita la corrosión del metal, por ejemplo. Expande la vida útil de esa pieza de metal, como lo son las llaves, por ejemplo. Todas las llaves en algún momento sufren un platinado, cromado o niquelado para proteger la superficie y para evitar corrosión. Por eso cuando ustedes van al cerrajero y les marcan la nueva llave,
Ustedes ven que el interior de la llave en realidad es de un material completamente distinto al del exterior de la llave. Celda electrolítica, ¿cuánto? 20. Una pila común. Perfecto. Entonces pasamos de una celda galvánica que ocurre en un medio completamente acuoso a una pila común, también denominada como pila seca. O pila sin mercurio también, porque antes las pilas se hacían con mercurio. En la pila común, la pila que ustedes compran en el supermercado, tenemos un ánodo de zinc. Al igual que en las celdas galvánicas, el zinc se oxida a zinc más 2 y libera 2 electrones. Sin embargo, el cátodo ya no es de cobre, de una sustancia mucho más barata, fácil de manejar, fácil de producir. Óxido de manganeso con cloruro de amonio y pasta de carbono. La pasta de carbono, ¿de qué me sirve? Me sirve como matriz para mantener todo el material. ¿Cuál es la reacción general? El amonio más 2 dióxido de manganeso más los 2 electrones reaccionan de tal manera para producir trióxido de manganeso más amoníaco y 2 moléculas de agua. Ahora, al medio tiene una varilla central de grafito. ¿Cuál es la función de la varilla central de grafito? Actuar como el cátodo. Actúa como la superficie de contacto entre el ánodo y el cátodo de tal manera que la reacción ocurra de manera espontánea. Esta es una pila, es una celda electrolítica, es una reacción espontánea. Tenemos aquí la infografía de la pila, donde tenemos todo, la varilla de grafito al medio, tenemos las distintas pastas. Capas selladoras sí, porque en presencia de agua se puede liberar gas de... O sea, en presencia de aire se puede liberar el gas de cloro, más muchas sustancias corrosivas. Actualmente lo más avanzado son pilas y baterías de litio, que son muy buenas, muy buenas. Dato curioso, cuando la pila se agota, es decir, ya no tiene más voltaje, es porque ha llegado al equilibrio, ya no hay más reacción, ambas sustancias están en el equilibrio químico. Se consumieron todos los electrones que pudieran haberse consumido y se liberaron todos los electrones que pudieran haberse liberado. La celda está en el equilibrio y la pila se agotó, ya no ejerce más trabajo, porque eso al final es todo. El trabajo de una celda electrolítica es producir una corriente eléctrica. De una celda galvánica, el trabajo de una celda galvánica es producir corriente eléctrica que se mide como voltaje, que es lo que permite básicamente que tengamos lucecitas acá, lucecitas allá arriba en el techo, lucecitas acá atrás, que ustedes me puedan ver a través de su pantalla del computador, que sus celulares funcionen, que ustedes lo prendan y lo apaguen. ¿Qué más funciona con pila? El control remoto del televisor, pero por supuesto. El reloj de la cocina, si que tienen el reloj de baño, el reloj del velador. ¿Qué más funciona con pilas? Todo funciona con pilas. O sea, no todo funciona con pilas, pero... Y eso, pues, pilas comunes. Vamos a pasar entonces a las pilas alcalinas. ¿Qué es una pila alcalina? Bueno, primero que nada, hay un cambio del cloruro de amonio por hidróxido de potasio. Esto que hace que el sistema sea más eficiente. El ánodo ya no es una matriz de cobre, o sea, ya no hay una matriz de carbono, perdón, sino que ahora tenemos un gel que contiene el zinc en polvo. La reacción que ocurre en la misma es una oxidación del zinc metálico a zinc más 2. Y el cátodo ocurre la reducción del dióxido de manganeso, al igual que en la pila anterior, al igual que en la pila común. ¿Cuál es la ventaja? No tengo mi barra de grafito intermediaria al medio. No tengo una capa selladora porque ahora la propia pila es la que sella todo el sistema. El mundo es para los que la tienen clara, para los que saben lo que quieren y van a buscarlo. Saben qué música escuchar, qué deporte hacer
qué teléfono tener, a quién seguir, qué postear, de qué hablar, cuándo divertirse y qué elegir. Impulsan el espíritu emprendedor. Son los que se informan de todo antes de tomar una decisión. ¿Cuál es la carrera que los apasiona? ¿En qué trabajar? ¿Dónde viajar? ¿Quieren sobresalir? ¿Son líderes naturales? Impulsan, aprenden, emprenden, apoyan y enseñan. Necesitan una universidad que piense igual que ellos, donde todos puedan proyectarse más allá del aula, perfeccionarse, globalizarse, validarse, porque los que la tienen clara no quieren esperar y no se conforman con ser uno más. La importancia de tener las cosas claras. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.